Hola, somos los pastores Pedro. Y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Bueno, iglesia, hoy vas a escuchar un mensaje que si sales a practicarlo, vas a recibir armonía y libertad en tu vida. La verdad es que siempre, bien, eso es expectativa, me encanta eso. La verdad es que la iglesia y el altar siempre es esa mesa que nosotros como ovejas necesitamos venir a alimentar para sobrellevar nuestra vida y pasar la semana. Siempre es muy importante lo que Dios está hablando aquí y siempre cuando nosotros salimos y lo aplicamos, esto trae muchísima bendición a nuestra vida. Pero en definitiva yo hoy pensaba, yo decía, bueno, después de este mensaje, quien se apropia de él, quien lo vive, ¿qué es lo que más va a recibir? Armonía y libertad. Y la realidad es que todos queremos vivir una vida llena de armonía y libertad. Así que si me encanta la expectativa, dispón tu corazón, dile, Jesús, hoy voy a aprender, hoy me voy a alimentar y voy a salir a aplicar. Así que el título de la enseñanza de hoy es Hago la diferencia, continuamos con nuestra serie de hacer la diferencia, cuando manejo el error a la manera bíblica. Pedí que me trajeran mi silla que está en mi oficina, porque como pastora llevo ya 11 años escuchándolos a ustedes. Quisiera decirles que cuando ustedes piden una cita conmigo es para hablarme de lo bueno, pero no. Pero está bien. Y antes de que entran, siempre atiendo obviamente mujeres, mi esposo solo atiende hombres, pero obviamente es la comunión de todo el pueblo de Dios, porque cuando una esposa llega a hablar de su matrimonio, obviamente incluye a su esposo. Así que antes de recibir a las personas, yo siempre le pido a Dios me dé su sabiduría, me resisto a hablar mi opinión, yo nunca, Señor, que siempre el consejo sea bíblico. Estamos comprometidos en esta iglesia a hablar Biblia, no opiniones. Así que yo las escucho y después obviamente se van y me quedo sentada en mi silla. Y 11 años me ha llevado a meditar en lo siguiente. Sus vidas, sus situaciones me han llevado a interiorizar lo que estoy por contarte, la realidad de nuestra vida como hijos de Dios. Así que piensa que en el inicio, después del caos, nuestro Dios crea cosas hermosas, ¿no? Y después dice que nos crea a nosotros, al ser humano, a su imagen y semejanza. Y basta con mirar la naturaleza para darnos cuenta que nuestro Dios ama lo santo, ama lo puro, la luz, lo perfecto. Que las cosas prosperen, que haya fruto, los animales se multipliquen. Y así nos creó Dios. Es por eso que nos frustra tanto cuando las cosas en nuestra vida no fluyen. Eso es en lo que me encuentro yo siempre escuchando en mi consejería, pero yo veía, yo meditaba y yo decía, pero es que es el soplo de nuestro Dios sobre nuestras vidas los que nos lleva a desear que las cosas fluyan, avancen. Ese es nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Vino el pecado, la tentación y Adán y Eva pecaron, eligieron la desobediencia. Pero ahí vemos una vez más el amor de Dios, porque el amor de Dios es libertad. Él no nos controló, tú y yo no somos marionetas. El amor del Padre incluía que Adán y Eva tuvieran la capacidad de elegir, decidieron. Sin embargo, el Padre, ante su mala decisión, se sobrepone y crea un plan de redención. ¿Para qué? Para volver a estar contigo y conmigo. El Padre envía a su único Hijo para resolver el pecado y el error. Y así poder restaurarse nuevamente con nosotros. Sin embargo, lo que yo veo es que en nuestra naturaleza y en el soplo que Dios hizo sobre cada uno de nosotros habita el deseo de perfección,
pero no somos tan conscientes del plan de redención, que debería estar tan inmerso en nosotros como lo está el deseo de que nuestro esposo haga todo bien, el deseo de que todo fluya. ¿Qué? Esto yo lo medito, porque yo cuando escucho a las personas digo, wow, el deseo es que todo fluya. Soplo del Señor está en nosotros, somos hijos de Él. Es el sello. Pero ¿por qué después de la caída de nuestro error no está igual el plan de redención? Entender que hay una solución, no. Y como yo hoy quiero que tú lo vivas también, que tú le permitas al Espíritu Santo de Dios que lo plante en tu corazón. Esto es una cosa de meditarlo, es el plan de Dios, es la historia de la humanidad. Nuestra mente le toca renovarse para entender que ante el error necesitamos el plan de redención de Dios. Amén. Así que hoy voy a hablarte de tres puntos donde vamos a aprender a lidiar el error a la manera bíblica, a la manera de Dios, entendiendo que es inminente, todos nos enfrentamos día a día al error. Así que el primero que quiero que hoy estudiemos es el error de otros. ¿Sí? Todas las quejas que tenemos de lo que los demás, de lo que nuestro prójimo, el que vive con nosotros, el que está cerca a nosotros, con el que compartimos mucho, no funciona. Pero quiero recordarte entonces que ese error, ¿de dónde viene? De la misma caída, de nuestra naturaleza caída. Y esa misma naturaleza que tiene el otro la tienes tú. La tienes tú. Es un defecto de fábrica, es cuando nuestro próximo cae en la tentación. Y la realidad es que esto provoca en nuestra vida rabia y dolor. Siempre que alguien que nosotros amamos se equivoca, peca o hierre, eso nos duele. Y cuando es constante, ese dolor se multiplica y nosotros caemos en la rabia. Lo que yo me he dado cuenta es que la rabia y el dolor sin resolver producen una raíz de amargura, que obviamente nos la muestra la Biblia, que se llama la raíz de amargura. Y como toda raíz no se empieza a ver, pero empieza a provocar frutos. Y obviamente estos frutos no son ni armonía ni libertad, son todo lo contrario. Una vez la raíz de la amargura está instaurada en tu corazón, en mi corazón, nosotros terminamos cayendo en la crítica. La crítica a esa persona que cometió, dicho, error, dicho, pecado. Pero hay un suceso bíblico que nos permite a nosotros ver cómo ve Dios la crítica ante el error y ante el pecado de un próximo. Y es la situación de Miriam y Moisés. Miriam es la hermana mayor de Moisés. Moisés es el elegido de Dios para liberar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud de Egipto a convertirlo en esclavo de Dios. Y sabemos que cuando hablamos de la esclavitud en Cristo es una esclavitud hermosa porque nuestro amo está lleno de bondad. Y era lo que tenía que lograr el pueblo de Israel, pasar de la esclavitud de Faraón, corazón endurecido, a lograr entender que ahora eran esclavos de un amo amoroso, perfecto y santo, que es nuestro Dios. Y están entonces Miriam y Moisés peca porque dice la Biblia que él se casa con una cusita y se había explicado que el pueblo estaba supuesto a contraer solo matrimonio con personas del mismo pueblo, lo que nosotros llamamos hoy en día el yugo igual. Nunca va a ser sabio hacer una yunta con una persona que no cree en lo mismo que nosotros. Va a estar uno hacia un lugar y otro hacia el otro. No sé si sabes, pero la yunta es lo que los bueyes se les ponía para arrar el ganado. Entonces imagínate uno hacia un lado y otro hacia el otro. Y está Moisés escogiendo esta decisión, pero lo que hoy nos vamos a enfocar es en qué hizo Miriam, su hermana mayor. Lo critica, señala su error y dice la Biblia que el Señor los manda a llamar a los tres,
Ahí entra Aarón, que es el hermano de la mitad, y le llama la atención a Miriam, y la consecuencia de Miriam es que ella tiene lepra. Al tener lepra en la época se nos explica que ella tenía que ser apartada por el contagio, pero nosotros veamos hoy en nuestro mundo moderno qué quiere decirnos Dios con la lepra de Miriam. Que ella se había vuelto insensible. La lepra es una insensibilidad en la piel. Por lo tanto, pues ocurre todo lo que ocurre. Pero lo que quiero llevarte hoy a entender es que Miriam, al caer en la rabia del error de su hermano, cayó en amargura, lo criticó, eso la insensibilizó a su posición como hermano, al llamado de Dios que tenía para eso, y hubo una distancia. Así que el propósito del enemigo y del error en sí siempre es generar distancia entre nosotros, pero es todo lo contrario a lo que Dios espera cuando hay pecado y cuando hay error. Ya lo entendimos a través del plan de redención de Jesús. Jesús viene a restaurarnos para que podamos estar conjuntamente nuevamente con el Padre. Así hoy quiero decirte, sí, yo te entiendo que hay dolor, yo entiendo que hay rabia, pero tenemos que aprender a sobreponernos. Si hay una palabra clave que hoy quiero que te lleves en esta enseñanza es sobreponerse, porque el Padre se sobrepuso a la decisión que tú y yo tomamos de desobediencia y creó un plan precioso y hermoso. Mientras que meditaba sobre esta enseñanza, el Señor susurró esta frase que te la quiero leer. Dice, la cualidad más linda en una persona es saber que cuentas con su perdón constante. Y en un cristiano es su mejor adjetivo como seguidor de Jesús. Tú como amiga quieres estar con una persona que no te condiciona tu amistad a tus errores. Tú quieres un esposo, una esposa. Nuestros hijos quieren madres, quieren padres que ¿qué? Que pueden contar con ellos a pesar de sus errores. Pero hay veces condicionamos nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra manera de ser a qué tanto la persona se equivoca o no se equivoca. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4, 31, 32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Con respecto al error del otro, nosotros estamos llamados a responder como el Padre respondió con nosotros ante nuestro error. Sacrificio, muerte, entrega para restaurar la relación. Sin embargo, yo me encuentro ahí en muchas oportunidades viendo que la crítica, el error constante y el pecado del otro lo único que está haciendo es volviéndote insensible a todo lo otro bueno que tiene esa persona y está generando distancia. O sea, estás tomando el camino contrario al que Cristo quiere que tú y yo tomemos ante el error de los demás. Aquí quiero hacer un paréntesis y cuando hablo de error, quiero dirigirme a crianza. Y quiero decirte que soy una apasionada de los niños. Siempre que algún profeta me dice, te veo rodeada de mujeres y de niños, sí, son mis dos llamados. Amo la mujer. Me honra mucho que mi esposo crea en mi llamado. Creo en que Dios tiene grandes cosas a través de la mujer, que cuando una mujer se dispone, grandes cosas suceden, también cuando los hombres, obviamente. Pero amo a la mujer y amo a los niños. Así que hace 8 días cuando mi esposo predicó sobre la disciplina, la vara, yo amé. La gente me dice, pero es tu pasión, sí, pero es que además es la comunidad con la que van a crecer mis hijos. Me tiene que importar. ¿A alguien le importa aquí la crianza? No solo te tiene que importar la de tus hijos, te tiene que importar la de la sociedad entera, porque tus hijos están inmersos en esa sociedad. Así que hoy quiero darte un paréntesis con el cual me encuentro mucho y sé que va a bendecir tu relación en casa. Papitos, papá y mamá acá presentes. Y esto es dirigido especialmente a los que están juntos
porque ya vamos a hablar de las mamitas solteras, pero quienes están juntos, me encuentro, es que él no hace eso con mi hijo, se vuelve una crítica a la paternidad de tus hijos. Y el padre está por otro lado criticando la maternidad de sus hijos. Y cuando tú miras que esa crítica lo único que están queriendo hacer es cambiarse y consideran equivocado la labor del otro porque no es como la de ellos. Pero yo entendí que es un absurdo corregir a mi esposo de cómo tratar a Natán y Abel, porque es robar a Natán y Abel de lo que Dios imparte a ellos a través de mi esposo. Si yo vuelvo a mi esposo, al padre de mis hijos, en cuanto a crianza, como a mí me parece, ¿dónde queda el parecer y el discernimiento de Pedro como padre? ¿Lo ves? Es un absurdo querernos cambiar el uno al otro. La diferencia en la crianza, cuando los dos están comprometidos con Dios, no es diferencia, es complemento. Respeta la paternidad de tu esposo. Y esposos, respeta la maternidad de tu esposa. Es sensato y es obvio que hay veces vamos a equivocarnos, pero en un momento tropical, sin estar los niños, nos apartamos y nos podemos retroalimentar. Pero lo que un niño siempre va a hacer sentir más seguro, completamente seguro, es ver su frente unido. No tanto, es que él no le dijo así, eso no edifica a tu hijo. A tu hijo lo que más edifica es ver a sus padres unidos. Y es obvio que Pedro, siendo hombre, nunca va a manejar una situación como yo la manejaría. Somos diferentes. Y en esa diferencia nos amamos, nos aceptamos y nos complementamos. A las mamás solteras, por ejemplo, mira ahí, ellas necesitan la doble porción de Dios y la tienen. ¿Hay aquí mamitas cabezas de hogar? Levanta tu mano, te bendigo. Como tú no tienes ese otro, que no te toca estar cambiando, Dios a ti te da la doble porción. Pero entendemos el privilegio que tenemos también cuando somos dos y en vez de estarnos peleando y cambiando, atesoremos y valoremos la diferencia. Los padres aquí pueden decir todos juntos, padre y madre. Segundo, el error en nuestras situaciones cotidianas de la vida. Dígame qué le sale a uno en la vida tal cual como uno lo planeó. Nada. A uno las cosas le salen o mejor o peor. Un cumpleaños, un viaje, uno se lo imagina. Y está bien entonces que planeemos, sí. El tema es cuando la planeación nos roba de la flexibilidad. Porque en todo día cotidiano nos vamos a enfrentar al error. Las cosas no salen como nosotros nos las esperamos. Recordé una mujer con la que tuve el privilegio de viajar y ella, digamos que tenía de alguna manera autoridad espiritual, nunca revelaría su nombre porque no le haría un bien a su imagen, pero ella se quejaba por todo. Era la que llegábamos al hotel nuevo, porque era un tour, y le salía a la habitación donde la ducha no funcionaba. Cuando pedía su plato, le traían el que no era. Y yo me doy cuenta que cuando tú no aprendes a lidiar con el error cotidiano, tú vives de error en error. Así que es supremamente sabio aprender a contemplar el error del día a día a la manera de Dios. Así que tengo que contarte de la última experiencia de una personita que edifica mi vida de una manera tan especial. Y es Natán Villegas, mi hijo primogénito. Tengo permiso para compartirles la siguiente historia. Imagínate que nos regalaron unas fotos familiares, un estudio familiar, así que mi esposo y yo dijimos, bueno, pues los niños tienen que cortarse el pelo. Por obvias razones pedimos la cita para Natán y para Abel, pero para el pastor no. Él no se... Estábamos preparados con todo lo que implica la sesión fotográfica y llevamos a los niños a donde el barbero. Aquí veo a Alejo, perdón Alejo, sí, fuimos infieles, ya vas a ver las consecuencias. Aquí está Alejo. Y
les dijimos a los barberos qué era lo que queríamos y había una salita muy cómoda, así que mi esposo y yo nos sentamos y nos olvidamos de lo que estaba ocurriendo. Cuando de pronto yo empiezo a ver a la distancia a Natán totalmente rapado acá. O sea, eso que además tú ves que la cara ya le cambió, o sea, ya el corte, ya eso. Y empecé yo, Señor, te pido que le fascine. A mí no me está gustando, pero no importa, que le guste a él. Que le guste a él. Y cuando me acerco ya lo veo. Tú conoces tu hijo, ¿no? La cara. Thank you. Y me dice, mami, llévame ya al carro. Y cuando se monta el carro, explota. O sea, nunca había visto a Natán Villegas tan bravo. Yo no le dije ese peinado. ¿Por qué, mami? ¿Por qué? Mírame acá. Totalmente rapado acá. Se jalaba hacia el pelo y me decía, ¿y mañana qué vamos a hacer con las fotos? Yo lo dejé explotar porque entendí su frustración. Había ocurrido un error. Ese no era el peluqueado que él quería. Como mamá, yo trataba de sobreponerme y buscar cómo sobreponerse a él. Lo persuadí con que le iba a dar un regalo. Pero este niño que ha sido educado en los principios del Señor, después de que su emoción bajó, me dijo lo siguiente. Bueno, mami, voy a ser agradecido. Porque por lo menos no tengo pelo, porque el barbero se equivocó, pero no es como una de esas enfermedades que tienen algunos niños. Y mami, como siempre, yo sé que yo voy a ver a Dios. Y yo dije, wow, esta es la manera correcta de ver el error. Me inspiró tanto que dije, mi amor, te pido que me dejes compartirlo. Le dije, ¿me puedes recordar todo lo que dijiste? Lo recordamos conjuntamente y nos dimos cuenta que un profeta, un hijo de Dios, debe instruirse, capacitarse en la capacidad de ver a Dios en todo. Tuvimos también la oportunidad como familia hace un año de viajar mucho en el verano y en una de las reuniones de mujeres les contaba que para mí era muy harto hacer maleta. Me costaba equivocarme, empacar lo que no era. Y vi como Dios en algo tan sencillo me empezó a entrenar y a llevarme a renovar mi mente. Conté las maletas que hice hace un año y fueron más de 20 y pico. Pero en un lugar al que llegamos a un destino no nos llegaron las maletas. Así que yo sabía que Dios tenía que ver con el tema de las maletas. Y ante la frustración, porque sí, el error genera frustración y aburrición en nuestra vida, tomé la decisión de ver a Dios. Así que, como no teníamos nada, nos tocó ir a comprarlo todo. ¿Y adivina quién pagó? La aerolínea. No, el pastor no pagó, pagó la aerolínea. Y el Señor quiere entrenarnos a que nosotros podamos verle en todo. La realidad es que el error en términos espirituales es una oportunidad para crecer en carácter, flexibilidad y el precioso regalo de ver a Dios. Te regalo esta frase. Los errores de tu vida, de tu día a día, son puentes que nos llevan de ver lo natural a apreciar lo espiritual de Dios. Y nosotros debemos apreciar cada oportunidad en la que nuestros ojos espirituales ven. Mira lo profundo. Nuestros ojos naturales no cesan de ver. Desde el momento en que nosotros abrimos los ojos en la mañana, nosotros vemos. Pero si tú y yo somos un ser espiritual, no debería nuestros ojos espirituales ver más que lo que ven nuestros ojos naturales. Y es lo que yo ya veo en Natán. Yo lo he venido entrenando. El yo declarar que él es un profeta, él está aprendiendo que de todo puede ver a Dios en todo y la bondad de Dios siempre es más grande. Te preguntarás qué pasó con las fotos. Yo sentía una vergüenza de cancelarle a esa persona, pero justo el día anterior mi esposo llega y se siente maluco y me dice, no creo que mañana me sienta bien para las fotos. La salida de Dios. Yo llamé a la fotógrafa y le dije, mira, hay un virus fuerte en la iglesia, mi esposo no se está sintiendo bien, no creo que sea sabio vernos, hacer la fotografía. Ok, cancelemos, no se podía cancelar. Mi esposo no se enfermó, no mentí.
pero Natán no tuvo que salir rapado en las fotos. ¿Entiendes? En todo podemos aprender a ver a Dios. Tuvimos la oportunidad de sentarnos con un hombre de Dios a la mesa, y aquí es bueno que entendamos que siempre que tú vas a la mesa con alguien, tú te paras o más sabio o más criticón. Siempre. Una mesa te trae eso, sabiduría o crítica. Generalmente los que critican no están haciendo nada, porque por eso critican. Pero después de sentarnos a la mesa con este hombre de Dios, él nos contaba que él de pequeño fue a un colegio en Latinoamérica, Guatemala en especial, donde los entrenaban como profetas. Así que parte de su currículum académico, así como aprender a sumar, a restar y a dividir, era aprender a ver a Dios en todo. Pero cuando tú aprendes a ver a Dios en todo, tu fe aumenta y tu relación con Dios se fortalece. Así que recibe los puentes de Dios para pasar del mundo natural al mundo espiritual. Estaba vistiéndome hoy y lo que menos quería era mancharme el body. Entonces pedí ayuda para después, se manchó. Y le digo a la persona que me está ayudando, tranquila, hoy estoy por predicar sobre el error. Podemos proponernos planear y eso está bien, pero nunca permitas que el error te haga una persona rígida y aburrida, sino permite que el error te haga una persona espiritual. Iglesia, vamos. Porque cuando haces a Dios tu todo, lo podrás ver en todo. Y tú y yo queremos ver a Dios. Qué hermoso es cuando logramos glorificar a Dios por un milagro, cuando vemos que la situación de tinieblas pasó a luz y ahí lo vemos, pero tú y yo también debemos aprendernos a verlo en el error y ver lo que Él hace a través del error. Y por último, nuestros propios errores. Que me hubiera encantado empezar por ahí, pero la realidad es que yo sé que siempre empezamos con el error del otro. Pero nuestros propios errores, sin la perspectiva correcta, producen máscaras falsas y orgullo. Entiéndelo. Deseamos también nosotros dar fruto, avanzar. Está en nuestra naturaleza. Piensa que cuando Jesús un día tenía hambre y vino acá a la tierra y iba pasando y se encontró con una higuera, ¿él qué quiso? Que la higuera le diera fruto. Como no, se molestó. A ti y a mí también nos molesta equivocarnos. Tú y yo queremos avanzar. Hay cosas en las que reincidimos que somos como... oh. Pero si no aprendemos a ver nuestros propios errores a la manera de Dios, terminaremos utilizando máscaras para no reconocerlos y en su peor terminaremos orgullosos. Porque nuestro deseo es hacerlo todo bien. No lo podemos hacer todo bien. Leamos lo que dice 2 Corintios 12:9. Y está hablando Dios. Y dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje para mí grandemente dice, el Padre se sobrepuso a nuestra debilidad. No se quedó ahí. Dios no anda ofendido con lo que todavía tú no has alcanzado. Él dice, bástate con mi gracia. Mi gracia es ese regalo que te doy diariamente para hacer y hacer lo que has sido llamado a hacer. Por lo tanto, cuando tú y yo creemos esta verdad, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te das cuenta que la perspectiva espiritual es completamente contraria a la perspectiva natural de un error? Pero Dios se sobrepuso, hizo un plan de redención para resolverlo. Así que entre más errores cometes, más aprendes. Solo si los vives con humildad. Esta es una frase que me dio el pastor, todo operado, hablando así pasitico.
Ni siquiera él sabía específicamente el tema de la enseñanza de hoy. Me dijo, obviamente, mantente en la serie. Pero me dice, amor, entre más errores cometemos, más podemos aprender. Así que también por eso nuestro Padre permite que nos equivoquemos. Porque del error podemos aprender mucho. Eso sí, el pastor muy sabio me aclaró. Solo si tú los vives con humildad. Si tú estás dispuesto a reconocer cuando te equivocas. Así que hoy quiero regalarte 5 pasos para trabajar en ti. Perdón, son 6. El traductor pasado me hizo caer en cuenta que son 6. Son 6 pasos. Y antes de enfocarte en ti, te regalo esta frase. Las debilidades de otros sacarán a la luz nuestras propias debilidades. Por favor, no te escudes en lo que otros hacen con ellas y tú aprovecha para trabajar en las tuyas. Cuando te enfocas tanto en el error de tu esposo, de tu jefe, de tu hijo, tú empiezas a tener la tentación de decir, ay, él lo hace y él no hace nada al respecto, pues yo tampoco. Esa es nuestra tentación. Pero no, la debilidad de él evidenciará la tuya. No te enfoques en lo que el otro está haciendo, esposa. No te enfoques en lo que hace tu esposo. Hazlo tú. Trabaja tú. ¿En quién? En ti misma. Que tu esfuerzo, que tu aceite no sea en cambiar a los demás. Nosotros no cambiamos personas, solo tiene el poder el Espíritu Santo de cambiarnos. Recuerda, armonía y libertad. Cuando te enfocas en ti, te sentirás libre. Y habrá armonía en tus relaciones, en tu entorno. Empieza por examinarte. Punto 1. Salmo 139, 23 al 24 nos dice, examíname, oh Dios. Esa fue una oración de David. Examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Eres consciente que la persona que menos ves durante el día eres tú mismo? A no ser de que andaras con un espejo en la mano. Tú y yo necesitamos tener este tipo de oraciones donde no solo vamos a clamar por el cambio del otro, donde le decimos a Dios, examíname a mí, déjame verme cómo estoy reaccionando ante esta situación. Una vez tú haces esta oración, podrás reconocer, que es el punto número 2. Y ahí vas a poder decir, sí, así soy. Aquí me doy cuenta que en muchas oportunidades los demás patinamos y nos quedamos ahí. Así soy, llevo 30 años así, a mí nadie me va a cambiar. No, así soy, pero no me quedo así. No me quedo así. Esa tiene que ser tu convicción para pasar entonces al arrepentimiento. Punto número 3. Si Dios lo llama pecado, está mal y puedo cambiarlo. Cuando Dios llama a algo pecado, siempre nos da la solución para resolverlo. Nunca Dios dice como, así es y no hay nada que hacer. No, siempre hay un plan que se sobrepone. Una vez tú llamas pecado lo que Dios llama pecado, tú puedes pedir perdón. Pide perdón a Dios, perdónate a ti mismo y también pide perdón a los involucrados. Qué hermoso es un hogar donde nos pedimos perdón y donde obviamente nos sobreponemos y perdonamos rápido. Para entrar en el paso 5, este es uno de mis favoritos, que es hazte una cirugía de corazón. Yo digo, yo soy muy valiente en muchas cosas, pero no entraría a un quirófano. Prefiero cerrar el pico y hacer mucho ejercicio, pero no. Pero las cirugías de corazón, deseémoslas, se pueden. Como toda cirugía duele, pero te verás bella. La cirugía del corazón, ¿qué es? Permitir que la Biblia penetre hasta lo más íntimo de ti y te sane. Uno de mis versículos favoritos siempre es cuando la Biblia, siempre lo enseño, siempre es cuando la Biblia se describe a ella misma. Y la Biblia dice que ella es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo de tu ser, juzgando pensamientos, motivaciones, limpiando.
tú y yo podemos entrar al quirófano con el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. ¿Qué haces tú si lo que tú has reconocido es que tienes un problema con la avaricia? Fue mi caso. Mi esposo me decía, ¿por qué te cuesta que invitemos? Recién casados me decía. Así que yo hice todos estos pasos que hoy en día para mí es una receta. Y dije, porque de niña no tuve y ahora que tengo siento temor a perder. Pero el Señor me decía, y yo empecé a abrir un cuaderno y yo empecé a escribir todo lo que Dios decía acerca del tema. En el primer servicio me di cuenta que es una realidad en mi vida. Tú puedes creer que este viernes celebré el Día de la Madre con Natán Villegas y les preguntaban, tell me something that your mother used to say constantly, algo que tu mamá dice constantemente. Y él dijo, it's better to give than to receive. Es mejor dar que recibir. Yo ya propago eso. Y mi esposo dice, ahora tú eres hasta más generosa que yo. Porque la cirugía del corazón es posible, la palabra de Dios cambia. Yo me di cuenta que mi estabilidad espiritual no tenía nada que ver con mis ingresos y que siempre que doy, el ciclo vuelve. Ya lo creo, ya lo vivo. ¿Cómo? Porque me permití que Dios hiciera una cirugía en mi corazón con su palabra. Y por último, paso 6, medita, estudia y memoriza. Tú no tienes que ser ese error. Tú puedes llegar a ser la transformación de Dios a través de su palabra. Concluyamos, iglesia. Sobreponernos al error es atesorar el plan de redención que escogió el Padre, hecho por amor, para tener cercanía contigo y conmigo. Siempre el error va a buscar distancia, frustración, amargura, enojo. Es una realidad en la que vivimos tú y yo. Pero haremos la diferencia al ser cristianos que vivimos el error a la manera bíblica. Siempre que tu hijo te pida perdón, siempre perdónalo. Una vez más, Natán Villegas me enseñó a mí. Él me decía, como yo no tiendo a ponerme muy brava con él, cuando él me la sacaba, él iba y me decía, mami, perdón. Y yo le decía, dame mi tiempo. Él un día me dijo, mami, pero ¿por qué si yo te pido perdón, tú me pides que te dé tiempo? Dios perdona inmediatamente. Yo dije, me voy a sobreponer al error de mis hijos. Una vez Él pide perdón. Ahora, ¿quiénes ganan? Todos. Gana el reino de los cielos, gana tu corazón, gana tu familia. Recuerda siempre que el plan de Satanás no solo es el error, es que te enfoques en el error. Sobreponernos es seguir su ejemplo. Jesús podría haber dicho, no, se equivocan. Todo lo que les hemos hecho, todo lo que les hemos dado, se equivocan fuera de todo. Jesús dijo, me va a costar, pero lo voy a hacer en obediencia al Padre y por amor. Yo quiero que seas consciente que cuando Jesús fue clavado en la cruz, su muerte no fue colectiva, su muerte fue personal. Esto a mí me trae tanta libertad y me ayuda tanto a perdonar a los otros. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, Él pensó en mí, Él pensó en ti. Tú lo vales, me dijo Jesús. Ahora, si Jesús lo hizo, ¿quién soy yo para retener el perdón y ese plan de redención con otros? Yo debo creer que sobreponerme es seguir su ejemplo y que lo hago por Jesús. Piensa esto, cuando estamos ofendidos con alguien, motivar a la persona a que lo haga por quien lo ofendió es contradictorio. Estoy ofendido con esa persona. Tu motivación es Jesucristo, es el Padre, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien se equivoca, para tú poder salir de ahí, no pienses en quien se equivocó. Estás molesto, es natural. Piensa en Jesús. Yo medito y digo, ¿qué puede hacer Dios más sonreír? Sentir que puede contar conmigo
que yo ser una persona que perdono, que me repongo, que paso la página rápido, conmigo misma, con los demás y en las situaciones que me rodean. ¿Hay alguien más que hoy se dispone a ver el error de una manera bíblica? Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.